nos enseñan que nuestra ofensa, nuestro pecado, es una ofensa a nuestro Dios Santo, aquel que es el juez de todo, aquel que es el Rey del universo, aquel que nos da vida y aquel que nos dio a su Hijo para el perdón de nuestro pecado. Entonces, nuestro pecado no es cualquier cosa delante de Dios, es una ofensa grave. Los salmos penitenciales también nos enseñan que Dios tiene un registro de nuestros pecados, hermanos. Nosotros pudimos haber cometido un pecado ayer y nos olvidamos y ni pedimos perdón, pero Dios sí tiene un registro de cada uno de nuestros pecados, si no nos hemos arrepentido. De hecho, es que en uno de los salmos, el Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, este versículo nos deja en claro que David pedía incluso por los pecados que no se daba cuenta que estaba cometiendo. Usted y yo en 10 años más adelante nos vamos a dar cuenta de que hay cosas ahorita que pensamos que están bien, que son correctas, y resulta que son pecado. Por eso tenemos que estar así como: Señor, perdóname por eso, pero incluso hay cosas que no sé, Señor, y te estoy ofendiendo. La ignorancia no exime de culpa, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar así. Los salmos penitenciales nos ayudan para eso. También nos ayudan a llamar al pecado, pecado. Nos hacen sinceros, nos hacen humildes delante de Dios. Y los salmos penitenciales no tienen el propósito de mostrarnos la miseria en la que nos encontramos para dejarnos allí en el lodo, pero los salmos penitenciales nos dicen cómo salir de ese lodo a la esperanza y la reconciliación con Dios. Así que teniendo un poquito de panorama acerca de los salmos penitenciales, vamos a entrar a uno de ellos, que es el Salmo 6. Y para ese propósito, primero quiero señalar como primer punto que este salmo nos enseña que Dios debe ser buscado frente al dolor por el pecado. Ahí en los versículos 1 al 7 nos habla de esto, pero empecemos con los primeros 3 versículos, cómo David hace una oración a Dios pidiendo alivio para su situación. Mire ahí cómo comienza, dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Esta es la introducción al Salmo penitencial. Y aunque cabe aclarar que en ninguno de estos versículos, del 1 hasta donde termina, que va a ser el 10, en ninguno de estos versículos se menciona pecado. En ninguno de estos versículos se menciona que David esté arrepentido. Sí se hace la inferencia de que el versículo 1 nos hace pensar que David está sufriendo a causa de pecados. Y David está diciéndole a Dios: Dios, no me trates como a uno de tus enemigos. No me juzgues como a alguien que está bajo tu ira. Porque Dios, hermanos, ciertamente sí castiga. Sí castiga. Pero lo hace como un padre bueno lo hace con sus hijos. Dios lo que no hace es castigar a sus hijos como si fueran sus enemigos. No, Dios no lo puede hacer. Romanos 8:1 nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que si queremos poner la petición del versículo 1 en palabras positivas, el rey David está haciendo esta oración. Él está pidiendo a Dios: Señor, trátame como a uno de los tuyos, como a uno de tus hijos. Trátame como a uno de ellos. Y luego vamos al versículo 2. En el versículo 2, David le pide a Dios que tenga misericordia de él. La Biblia de las Américas dice: ten piedad. Y la Nueva Versión Internacional dice: tenme compasión. Él estaba pidiendo: Señor, alivia mis sufrimientos. Específicamente,
David está pidiendo por la sanidad de su enfermedad. Dice que sus huesos se estremecen. Es una imagen fuerte, ¿no? Los huesos temblando a causa del sufrimiento por el pecado. Pero él sabe que Dios le puede sanar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Éxodo 15:26 que el Señor es sanador. Yahvé Rofé es uno de sus nombres. Él es el Señor que sana. Él es la fuente de la sanidad. David lo sabía y podía orar y decir, Señor, sáname, mis huesos están todos sufriendo, se estremecen. Y luego mire versículo 3. La oración de David por alivio se torna un poco más dramática, porque no solamente sus huesos se estremecen, sino que dice que su alma está turbada. Sus pensamientos están todos agitados, sus emociones están todas revueltas. Él está sufriendo física, espiritualmente, en sus emociones, en sus pensamientos. Está devastado este hombre. Y en todo eso él hace una pregunta. Versículo 3, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que queda incompleta, porque no sabemos qué está exactamente preguntando. Lo más completo quizás sería decir, ¿hasta cuándo, Señor, por favor, me quitarás este sufrimiento? Pero el hecho de que la pregunta quede incompleta es como si él llegara a sentir esta frustración y su expresión no le alcanza. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? Está sufriendo gravemente. Él pregunta de manera osada, pero él no es irreverente con Dios. Y así es como él se expresa pidiendo alivio. Pero mira ahora los versículos 4 al 5, cómo también su oración se enfoca en la fidelidad de Dios. Versículos 4 y 5 dice, vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? David le pidió a Dios que se volviera. Y sabe, ese es un término que normalmente se usa para referirse al arrepentimiento. Es Dios quien manda a sus profetas y les dice, díganle al pueblo que se vuelva. Ellos tienen que arrepentirse, tienen que acercarse a mí. Pero ahora es David quien está usando la misma palabra, no para que Dios se arrepienta, pero diciéndole, Señor, has estado tanto tiempo lejos de mí, por favor, acércate a mí. Y él estaba pidiéndole que viniera en esa cercanía para salvarle, para librarle de su situación. La situación de David era bastante delicada, hermanos, porque él estaba en mucho peligro, en peligro de muerte. Y por eso él pide por la fidelidad de Dios. Ahí en el versículos 4, sálvame por tu misericordia. La idea es, por esa fidelidad tuya, Señor, por favor, sálvame, rescátame. El versículo 5 se encuentra otra petición osada, también de parte de David. Él pide que Dios le libre del gran peligro de muerte en el que se encuentra, a fin de que él lo pueda alabar. Y la petición es muy osada, hermanos, porque David está diciendo, Señor, si tú no me salvas de esta situación, tú te vas a perder la alabanza. Tú vas a perder algo en esto. Es una petición muy osada, hermanos, pero se parece mucho a la situación que hizo Josué. Cuando el pueblo de Israel fue a pelear con los habitantes de Jai, ¿recuerdan? Y regresan todos derrotados. Habían vencido Jericó, esa ciudad con esos grandes muros, y ahora son derrotados por una pequeña ciudad allí y llegan todos humillados y tristes. Josué hace una oración bien importante, hermanos. Josué, ¿qué dice? En Josué 7, del 8 al 9, lo puso en la Nueva Traducción Viviente, dice, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando
los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, y aquí viene la misma pregunta o muy parecida a la que hizo David, y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Josué estaba preocupado por el honor de Dios. David también lo estaba. Señor, si me dejas morir, ¿dónde quedará tu alabanza? ¿Dónde quedará tu honra? ¿Dónde estará tu gloria, Señor? Esa era la oración de David. Y en este punto, David ya ha pedido alivio. Él ha estado confiado en la fidelidad de Dios y ahora en los versículos 6 al 7, él expresa cómo se sentía. Mire, versículos 6 y 7 es una imagen muy fuerte. Me he consumido a fuerza de gemir, dice. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Aquí hay hipérboles, aquí hay ciertas exageraciones, hermanos. Pero las exageraciones en la Biblia no son como las nuestras, ¿verdad? Que distorsionamos toda la realidad. Las exageraciones en la Biblia son para que entendamos la profundidad del problema. Cuando David está diciendo, todas las noches inundo de llanto mi lecho, la idea es que él está nadando en lágrimas. Y por supuesto no podemos creer que eso es tal cual, ¿verdad? Es imposible que alguien pueda hacer una alberca con estar llorando, pero nos hace pensar la gravedad de su situación, la tristeza tan profunda que él tenía. Era física y era espiritual. Hermanos, Dios nos dejó estos lamentos, estos sufrimientos, para que usted y yo sepamos que podemos expresarnos ante Dios. Si usted ha llegado a tener un momento donde las consecuencias del pecado han llegado a su vida, estoy seguro que usted ha pasado noches en que no duerme. Estoy seguro que usted ha pasado momentos en los que está llorando y trata de ocultar las lágrimas de las demás personas. Estoy seguro que hay momentos que ni siquiera ha podido dormir, quizá por alguno de sus hijos, quizá por alguno de sus padres, algún familiar, quizá por alguna situación que la conciencia lo está torturando y no puede descansar y está sufriendo a causa de todos sus pecados. Este versículo dice, puedes ir a Dios, puedes expresar todo ese sufrimiento a Él. Él te va a escuchar. Dios no es ajeno a nuestro dolor, hermanos. En el versículo 7 nos damos cuenta que la causa del sufrimiento de David es por sus enemigos, sus angustiadores. Ellos fueron el instrumento que Dios usó para castigar a David. Y es que esa era una manera común en que Dios trataba con los reyes, ¿verdad? El rey se ensoberbecía, se rebelaba contra Dios, decía, Señor, yo tengo mis propias leyes, mis propias reglas, y Dios le decía, bueno, y permitía que sus enemigos crecieran, se fortalecieran y atacaran a Israel. Era una manera muy común en que Dios enviaba su castigo. El rey Salomón es un ejemplo, ¿no? En Primera de Reyes nos dice que Dios le mandó advertencia a Salomón. Cuidado. ¿Y Salomón qué hizo? Puso imágenes hasta dentro del templo, en ciertos lugares del templo de Dios, adoró, se casó con un sinfín de mujeres, tuvo muchas concubinas, hizo cosas que la ley decía que el rey no tenía que hacer. ¿Y qué pasó con él? En 1 de Reyes 11 dice que hubo alguien que tuvo un problema con David y que él más adelante creció y se rebeló contra Salomón. Y luego hubo otra persona y también y Dios fue permitiendo que los enemigos fueran creciendo. Hermanos, el caso de nosotros no es muy diferente. Dios nos puede mandar un castigo por una maldad que hicimos, por algo que omitimos hacer,
o por una actitud rebelde que adoptamos. Y la mayor parte de los castigos que Dios nos manda, hermanos, pueden ser variablemente largos, dependiendo la manera tan elaborada de nuestra maldad. Es decir, si usted estuvo maquinando una maldad, hacer algo, hacerle daño, o usted pasó un largo tiempo omitiendo algo que Dios decía, el castigo de Dios también va a ser prolongado. De manera que si usted ha tenido problemas en familia, hijos, esposa, esposo, y ha sido un tiempo bastante largo, el tiempo que Dios va a usar para sacar muchos problemas también va a ser largo. Va a ser largo. Y Dios puede valerse de muchos medios para castigarnos, hermanos. A veces será la enfermedad. A veces Dios va a mandar una enfermedad para nosotros o para alguien que nosotros queremos mucho. A veces el daño es material. Vamos a andar queriendo hacer las cosas a nuestra manera y alguien se va a meter en nuestra casa y nos va a robar. O de repente vamos a salir, el coche va a estar chocado. O de repente algo y es un castigo de Dios. Y en otros casos, de repente alguien se va a enojar con nosotros en el trabajo, en algún lugar, y va a querer ponernos una demanda o va a querer hacer que nos quiten el empleo o va a querer quitarnos el lugar o alguna otra cosa. Dios puede valerse de muchos medios diferentes para castigarnos. Y como regla general, hermanos, yo quiero decirles una cosa. Cuando venga el sufrimiento a nuestra vida, la primera pregunta que tenemos que hacer ¿es este sufrimiento por pecado? Le voy a decir por qué. Porque a veces creemos que estamos sufriendo por Cristo y estamos sufriendo por pecadores, hermanos. Y si no podemos diagnosticar correctamente el problema, no podemos darle la solución. Y hermano Luis aquí está de prueba, ¿verdad? Si no podemos diagnosticar la enfermedad, no podemos darle la solución correcta. Así que cuando venga sufrimiento a nuestra vida, esa es la primera pregunta. Señor, ¿hice algo mal? ¿Estuvo algo mal en mí? ¿Hubo alguna cosa que omití, Señor? ¿Hubo alguna cosa que hice? ¿Hubo alguna maquinación que trabajé? Y el Señor nos va a ir respondiendo de acuerdo a eso. De acuerdo con la naturaleza de ciertos pecados, algunos necesitan ser confesados ante Dios y los hombres para que Dios quite el castigo, hermanos. Los amigos de Job, por ejemplo, tuvieron que reconocer su pecado públicamente, tuvieron que ofrecer sacrificios y Job tuvo que orar por ellos. Entonces hay ciertos pecados de esa naturaleza, hermanos, que no podemos simplemente decir ahí a escondiditas y así. Ahorita algunos ya pueden estar pensando, ay Señor, no, ya sé que me está viniendo una cosa. No, Señor, perdóname. Hay algunos pecados que no se solucionan así, hermanos. Hay algunos pecados que requieren una confesión con otras personas. Job 42:8 nos dice, por ejemplo, tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job. Dios le está hablando a los amigos de Job, que de amigos, híjole, no parece mucho. Dice, vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no les haré quedar en vergüenza. Y conste que, dice, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Así que era necesario que los amigos de Job confesaran, hicieran sacrificios, ellos que estaban señalando todo el tiempo a Job, y Job tenía que terminar orando por ellos. Hasta aquí, hermanos,
Ya hemos dejado en claro que en medio de los sufrimientos a causa de nuestro pecado tenemos que acudir a Dios. Y el segundo punto, basado en los dos versículos, en los tres versículos finales, es que Dios escucha la oración y actúa. Mire cómo se expresa ahí en el versículo 8 y 9. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. El Señor ha oído mi ruego, ha recibido el Señor mi oración. Hemos empezado este Salmo 6 notando el dolor de David, ¿verdad? El sufrimiento físico, espiritual, todo lo que ha trastornado el pecado en su vida. Y aquí de repente le da toda la vuelta a la tortilla, como decimos. O sea, de estar todo triste a tener total confianza. ¿Y qué es esa bisagra que hace esto? ¿Qué es esta parte? ¿Cuál es el punto medio de un David destruido a un David confiado? Se repite dos veces allí la frase, note, el Señor ha oído. Eso hace toda la diferencia, hermanos. En medio del sufrimiento, lo que cambia completamente el panorama es eso. El Señor ha oído. La Escritura nos deja bien en claro, hermanos, que Dios se ha puesto bajo obligación en su gran misericordia y gracia de no rechazar nunca a nadie que venga a Él con arrepentimiento. Salmo 51, 17, ¿qué nos dice? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay muchas cosas que pudiéramos pedirle a Dios, hermanos. Y a veces Dios te va a decir sí. Pides alguna cosa y Dios dice sí, adelante, va. Inmediatamente sucede. A veces Dios te va a decir, hey, espera, todavía no es tiempo, no tienes la madurez para eso. Y a veces Dios simplemente te va a decir no. Eso no, como Moisés, ¿verdad? Señor, déjame entrar a la tierra prometida. No. Súbete a aquel monte, pero no vas a entrar. Dios tiene este tipo de respuestas para nosotros. Pero hermanos, siempre que nosotros vamos a pedirle perdón a Dios, ¿saben cuál es su respuesta? Sí. Siempre es sí. Él no desecha a nadie. Él no desprecia a ninguna persona. Siempre hay un sí de parte de Dios ante el pecador, ante el creyente que se acerca arrepentido y dice, Señor, perdóname. Usted puede tener 50 años en la fe y necesita también recordar esto, o 2 años, o inclusive ni siquiera ser cristiano. Pero Dios va a escuchar esa oración. Arrepentimiento. Arrepentimiento y fe en aquel que vino a dar su vida para pagar el precio de nuestros pecados. Fe en aquel que ha hecho posible nuestro perdón por medio de su sangre, ha dejado la base para que Dios siempre nos pueda perdonar y limpiar de nuestra maldad. Por eso Cristo no desecha a nadie. Juan 6:37 dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Es una promesa de Él, hermanos. Es una promesa suya. Así que, apreciable señor, dama o joven que ha venido a este servicio, quiero decirle que el perdón de Dios es accesible para usted. Pero usted necesita reconocer ese problema y lo debe de confesar. Dice 1 Juan 1, 8 al 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios escucha la oración de aquel que llega penitente, aquel que llega arrepentido, dolido, lastimado, que quiere dejar eso atrás y que pone su confianza en Cristo. Dios recibe a tal persona, no le desecha. Él limpia la culpa, Él rompe las cadenas. Y yo sé lo que se siente estar ahí. Yo sé lo que se siente cargar con una culpa, con un dolor. Yo sé lo que se siente estar tan cargado. Usted no tiene que seguir ahí.
usted puede pedirle perdón al Señor, dejarle sus cargas a Él y que Él le limpie, Él limpie su corazón. Por eso, querido hermano, amigo, si estás viviendo en pecado y las consecuencias no han llegado a tu vida, ¿qué mejor momento para pedir perdón? ¿Por qué esperar a que llegue el golpe? ¿Por qué esperar que alguien robe nuestra casa, que alguien nos robe, que alguien nos lastime, que alguien choque, que entre alguna enfermedad en nuestra familia, que nosotros mismos nos veamos afligidos y abrumados en nuestra cama? ¿Por qué esperar eso? Si Dios nos ha dado un tiempo de misericordia y de gracia, dejemos de maquinar cosas malvadas y arrepintámonos, porque Dios nos está concediendo gracia. Pero querido hermano y amiga, si las consecuencias ya han llegado, con más razón hay que arrepentirse, porque Dios misericordiosamente le está diciendo, escucha, las cosas están mal. Cabe aclarar, hermanos, que el contexto de todo el Salmo nos deja ver que el salmista pasó tiempo de sufrimiento después de haberse arrepentido. Suficiente tiempo para quedar consumido, sus ojos hundidos. Y sin embargo, cuando Dios decidió actuar, el panorama cambió drásticamente. A menudo esa es una de las evidencias de que Dios ha actuado. Lo que podría tomar un largo tiempo, Dios lo resuelve en un chasquido de dedos. Entonces llegamos al versículo 10 que nos dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Como se ha señalado previamente, hermanos, los reyes en Israel, cuando cometían pecado, los enemigos crecían y atacaban. Pero hay un caso muy particular, los asirios. Cuando los asirios empiezan a bajar por la parte norte de Israel, esta zona muy pecadora, ellos no se arrepienten y viene el castigo y los asirios los vencen. Entonces los asirios empiezan a bajar más a Judá, que también era bastante pecador, pero cuando llegan a Jerusalén, resulta que hay un rey. Este rey, Ezequías, tal vez, Usías, Ezequías. Este rey se humilla delante de Dios y le dice, Señor, no nos hagas el bien porque hicimos bien, pero por tu pura misericordia, por amor de tu nombre. Y hace una oración preciosa. ¿Sabe qué hace Dios? Los ayuda inmediatamente. Porque este pueblo, aunque había sido pecador, se amparó bajo las alas de Dios. Se refugió en arrepentimiento, en humildad, en Dios. Y Dios le dijo al Rabsacés, ¿sabes qué? Así como viniste con un garfio, te voy a regresar a Siria. Y en una noche 120,000 soldados amanecieron muertos y tuvo que regresarse humillado con su rey. ¿Por qué? Porque este pueblo confió en el Señor. Porque este pueblo se humilló delante de Dios. Y hermanos, amigos, debemos saber que Dios nos puede librar de todas las consecuencias de nuestros pecados rápidamente. Pero si Dios toma su tiempo, hay que recordar que Él tiene un propósito con todo ese sufrimiento. Pero también hay que recordar una cosa, hermanos, de que si un hombre se arrepiente, su problema más importante queda resuelto inmediatamente, su problema con Dios. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que tú estés bien con todo el mundo, pero estés en enemistad contra Dios? Así que cuando alguien se arrepiente, la parte más importante queda resuelta, aunque todavía puedan haber problemas allí. Así que aun si Dios tarda en dar solución a nuestros problemas, a las consecuencias de nuestro pecado, Él da solución inmediata al problema más importante. Ya para concluir, hermanos, a lo largo del Salmo hemos aprendido que podemos acudir a Dios en las consecuencias de nuestro pecado. Podemos pedirle, Señor, alívianos. No nos trates como tus enemigos, Señor.
Trátanos conforme a tu fidelidad. Y podemos exponerle toda nuestra situación delante de Dios, cómo hemos sido afligidos por causa del pecado. Eso vimos primeramente, pero también vimos que Dios escucha nuestra confesión y Él actúa. Él es pronto para escuchar una confesión de pecado, para perdonar. Y Dios puede cambiar inmediatamente las cosas y drásticamente nuestra situación, o puede llevar su tiempo, y todo eso es para bien. Hermanos, sin restarle importancia a todo eso, quiero decirles que este salmo también puede ser entendido de otra manera. Y esto me llevó mucho esfuerzo poder entender. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el salmo nunca menciona que David haya pecado. De hecho, es que el salmo nunca dice una parte que David se haya arrepentido. Cuando usted tenga tiempo, léalo con más cuidado, pero se va a dar cuenta que no hay tal cosa. Este salmo podría referirse a los sufrimientos de Cristo por nosotros los pecadores, así como también a su vindicación a través de la resurrección de los muertos. En este salmo podemos encontrar que Dios dejó esta parte, y sí, probablemente tiene sus sufrimientos, pero Dios dejó cierta ambigüedad en este salmo para que no solamente pudiéramos saber cómo expresar nuestro sufrimiento, pero que pudiéramos ver, aquí hay algo raro. Y finalmente poder ver a Cristo que sufrió como un pecador por nosotros, los pecadores. Isaías 53, versículos 3 y 4 nos dice que Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y luego versículo 11 y 12 de Isaías 53 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Así que me parece que este salmo sí tiene que tratar con nuestro pecado y sus consecuencias, pero en un sentido Dios le dejó cierta ambigüedad para que al mismo tiempo este salmo nos hiciera pensar en alguien que sufre como un pecador, aunque nunca pecó, pero sufrió por causa de nosotros. Quedémonos con eso, hermanos, y oremos a nuestro Dios que nos ayude a aprender, a apreciar y al mismo tiempo saber qué hacer en momentos como los que describe este salmo. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Queremos conocer todo el consejo de Dios, no solo aquellas partes que nos ayudan en la familia o que nos hacen sentir bien o que sentimos bonito, pero como dijo el apóstol Pablo, no he rehuido de hablaros todo el consejo de Dios. Queremos saber también lo que usted nos dice en las partes difíciles, lo que usted nos dice acerca de nuestro pecado. Gracias, Señor, por enviar el sufrimiento en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos disciplina para nuestro bien. Y aunque en un principio de verdad no es para nada causa de gozo, a su tiempo, Señor, usted produce un fruto apacible de justicia en nosotros. Por todo ello le damos la gloria, la alabanza, porque usted sabe la medida correcta del fuego que tiene que poner y la manera en que tiene que purgar toda esa maleza, toda esa escoria de nosotros, Señor. Ayúdenos que como iglesia seamos como oro puro, produzca de nosotros alabanza. Es tan hermoso los instrumentos, como lo hicieron, es tan hermoso escuchar a la iglesia cantando con sus labios
y queremos que así también sean los corazones, Señor, gratos delante de usted. Reciba la adoración, Señor, y guíenos siempre al arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.